Hola mis amados hermanos, Dios los bendiga y les quería eh, hablar de la verdad de Jesús, de cuál es el principio del pecado o el principio de no agradar a Dios, porque dice que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y bueno, el principio del pecado, mis amados hermanos, es la desobediencia a Dios. Ese es el resumen de todas las cosas. Desobedecer a Dios es el principio del pecado. Eh, ¿Qué trae la desobediencia? Muerte, dolor. Eh, es como cuando tú usas una herramienta de una forma que no es. Se desgasta y luego se echa a perder. Así también nosotros. La desobediencia a Dios. Dios ama a toda su creación y a sus hijos y a todo lo que Él ha creado. Dice, todo lo que Dios ha hecho es bueno y Dios lo ama y a Él le agrada y Él lo cuida. Entonces Él sabe lo que es bueno para nosotros, para que Él nos creó, con que nosotros estamos llenos, satisfechos. Pero al no hacer la voluntad de Dios, o sea, lo que Dios nos pide, en realidad, no instantáneamente, pero al final llegamos a un vacío, a una necesidad que no comprendemos, que nos sentimos eh, con vacío en nuestro corazón o alma. Así Dios hizo sus leyes perfectas y como lo dice en un libro de el libro de Enoch, dice que Él no hizo al hombre para afianzar su fe en el lápiz y el papel, o la tinta y el papel, sino que Él hizo al hombre para que vivieran perfectos y que la muerte que todo lo destruye no lo alcanzara. O sea, Él no quería que el hombre muriera, que entrara el pecado o la desobediencia. Y, y así, mis amados hermanos. Entonces, el principio del pecado es la desobediencia a Dios. Es como tú sabes para qué haces las cosas y sabes dónde eso va a estar mejor. Así Dios también. Nosotros al desobedecer a Dios, igualmente llegamos a ese vacío. Puede que algún tiempo nos sintamos descubriendo cosas nuevas y llenan por un momento tu corazón, pero en realidad eh, no es así. Viene el momento en que te desesperas, de que sientes que es la misma rutina, que es lo mismo, que al final te aburres y te das cuenta que es una necesidad. Ahí es cuando viene el mal y nos lleva a depresiones y a muchas cosas que nos dañan en realidad. Que todo es lo mismo, como dicen los proverbios, dice, y todo debajo del sol es vanidad. Y que todo lo que debajo del sol fue, vuelve a ser y se vuelve a repetir. O sea, más de alguien ya pasó por lo que tú pasaste, más de alguien ya vio lo que tuviste o le pasó una vida similar o igual, pero ya dejó de ser y ahora tú lo vuelves a vivir, lo vuelves a hacer o se vuelve a ver. Entonces en esta tierra en realidad dice debajo del sol no hay nada nuevo, todo lo que ya se vio será y lo que es fue y siempre es así. Así lo dice Proverbios, libros de sabiduría.
Entonces, mis amados hermanos, el pecado es muerte y el pecado es desobediencia a Dios. Otro ejemplo de que ese es el pecado, desobedecer a Dios, no hacer la voluntad de Dios. Porque si tú te humillas a Dios y expones tu causa a Dios, dice, hasta el Señor decía, si así le dijo a Adán cuando él tomó a Eva por mujer, Adán le dijo a Dios, le dijo, siento una necesidad de unirme a Eva o a mi mujer. Y Dios le dijo, le contestó y le dijo, si así hubiese sido desde un principio, nunca hubiera sido así. O sea, si así hubiese sido de apercibido. O sea, si le hubiera preguntado primero a Dios, ¿qué hacer? Ni siquiera Dios le iba a decir no o haz esto. O sea, es una respuesta como un consejo de un padre. O sea, tener esa confianza en Dios de antes preguntarle a Él, exponerle a Él mi causa. O sea, Dios no le negó que Eva fuera su esposa o que se allegara a su mujer. Pero lo único que le dijo, si así hubiese sido desde un principio, o sea, antes de desobedecer a Dios, sin preguntarle a Él, desde un principio, le hubiera expuesto su causa a Dios. Le hubiera dicho, Señor, quiero comer del fruto que me ordenó no comiera. Y quizás Dios le hubiera respondido que esperara o que se lo permitía. Pero ahí no iba a haber pecado, porque era lo que Dios permitiera. Entonces así nosotros también debemos ser sabios cuando tenemos a Dios. Aún todos los deseos de nuestro corazón, exponérselo a Él como un Padre que nos va a aconsejar para bien. En oración decirle, Señor, tengo esta idea. O solo en mi corazón cuando me propongo algo decir, Señor, tengo esta idea. Pero hágase su voluntad. Y Dios permite cosas que no las hace pecado. Y Él, perdonándolas, no hay pecado en ellas. Por ejemplo, hoy en día es fornicación y adulterio, y Jesús mismo lo dijo, que el que aborrece a su mujer adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, y el adulterio es un pecado horrible. Pero Abraham, cuando su mujer no podía tener hijos, y su mujer le dio a su sierva, y se llegó a su sierva, y no era su esposa. Pero aún así, Dios lo permitió así. Y aún así, Dios no olvidó a ninguno, ni a ella ni a él. Pero él tenía uno en la promesa, a Isaac. Pero el otro le dijo, también lo bendeciré, porque también es tu hijo. Pero fue diferente. Y David también tenía esposa y cuántas concubinas y todo. Hoy en día también es pecado, pero Dios se lo permitió. Incluso el Señor mismo le dijo, cuando él se equivocó en pecado y deseó la mujer de su prójimo, y en la guerra lo mandó adelante, mandó orden de que lo fuera adelante, ¿para qué? Para que muriera, y él poder allegarse a la mujer de su prójimo. El mismo del templo, el profeta o el sacerdote, le dijo, vi lo que planeas, piensas que Dios está ciego. Y le puso la parábola de que un hombre tenía muchas corderitas, pero él vino un invitado y tomó la de su compañero y la ofreció. Y el mismo David le dijo, no, mátese a ese hombre. Y él le dijo, ese hombre eres tú, le dijo.
que él había deseado a la mujer de su compañero y hizo el pecado. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Entonces, ¿qué es el pecado? La desobediencia. El mismo Señor le dijo que le había dado muchos, todo lo que él quisiera, se lo había permitido, pero tenía que hacer lo que Dios no permitía. ¿Se dan cuenta que la desobediencia a Dios es el problema? El no preguntar a Dios, el no exponer tu causa a Dios antes, para que Dios te dé la mejor respuesta y la solución. Jesús es el camino al Padre. Busquen a Dios, a Jesús. Y se los digo, para que no tomen idolatría en gente, en hombres que predican el Evangelio. Busquen a Jesús, Él es el único camino a Dios. Y eso, Él lo ha hablado, que el pecado es la desobediencia a Dios. Si tú hicieras todo conforme a la voluntad de Dios, si tú les pusieras todas tus causas a Dios, si dejaras que Él hiciera en tu vida, sería otra cosa. Dios los bendiga y Él haga su voluntad para siempre. Amén.